Jonathan, por favor, Adelante. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Tenemos 15 minutos. Uy, 15 no hay problema. Gracias. Voy a tratar de hacerlo más. A ver si ponemos a partir de... Ya. ¿Se puede? Listo. Buenas tardes con todos, mi nombre es Jonathan Topuyima, soy estudiante de doctorado, como ya muy bien me presentaron. Es la primera vez que estoy acá, así que voy a tratar de ser lo más dinámico y lo más interesante posible. Por lo que he visto en la malla o en la currícula de presentaciones, no hay mucho relacionado a estructuras. En mi caso, yo estudié acá en la UTP, la Ingeniería Aeronáutica. Tuve la oportunidad de trabajar en la Fuerza Aérea y de ahí me fui al extranjero en un conjunto entre el gobierno de Corea y el gobierno peruano para estudiar una maestría en Ingeniería Aeroespacial. Bueno, ahora estoy estudiando mi maestría porque gracias a esa beca no tenía requisito de regresar acá al Perú, como muchas becas lo tienen, ¿no? Que tienes que quedarte por el mismo tiempo y regresar a tu país. Entonces, yo no tenía esa limitación. Así que decidí quedarme y continuar con mis estudios, y es lo que voy a mostrarles ahora es una extensión de mi investigación con respecto a mi tesis de maestría, y que es lo que continuamos trabajando en mi laboratorio. Entonces, mi presentación es relacionada con materiales compuestos. Materiales compuestos lo voy a ir explicando poco a poco aquí. El título de mi presentación es Análisis y experimentos en especímenes DCB. DCB significa Double Cantilever Beam, significa, es un modo de falla que voy a explicar poco a poco, usando I-Fiber Stitching Process. Es un modo de costura de tipo I-Fiber o fibra en I. La traducción no es tan buena, pero voy a explicar poco a poco qué significa esto y de qué se trata. Este es el contenido. Está dividido en dos partes, la parte experimental y la parte de simulación numérica. La simulación numérica es en elementos finitos. Voy a hablar un poquito rápidamente de lo que significa elementos finitos y voy a continuar con el análisis entre el análisis experimental y el análisis numérico. Bueno, ¿qué cosa es materiales compuestos? ¿Qué cosa es fibra de carbono? Es algo que desafortunadamente acá en el Perú no está tan desarrollado, pero en otros países como Estados Unidos, Europa, Asia, China o Corea del Sur o incluso Japón está muy bien desarrollado. La fibra de carbono está dividida de varias maneras, o se puede encontrar de varias maneras para su desarrollo y para su conformación. Uno de estos métodos es la fibra Carbon Fiber Prepreg. ¿Por qué Prepreg? Porque ya está preimpregnada. La fibra de carbono son filamentos, y estos filamentos, para que puedan adherirse el uno al otro, tienen que estar con una resina. Esta resina ya está adherida en la tela, por decirlo así, y tenemos unidireccional en forma de tejido o incluso solamente la fibra, como la podemos ver al final. Esta fibra va a ser la que me va a ayudar a mí a desarrollar mi experimento, que lo voy a explicar poco a poco. Entonces, esta prepreg ya está preimpregnada y simplemente se pega unos a otros en diferentes ángulos, y de esa manera voy a tener mi material compuesto. Esta fibra, como la ven acá, está protegida. Se comienza a cortar de la manera o de los moldes que uno desea y se pueden hacer diferentes formas, diferentes estructuras. Y las aplicaciones son demasiado variadas, pueden ser para autos, para aviones, para bicicletas, para surfing o para incluso jugar hockey o golf. O sea, hay bastantes aplicaciones en esto. Entonces, como les explicaba, la fibra del prepreg, que ya está preimpregnado, se puede usar para hacer un stacking sequence, lo que es pegarlo de diferentes ángulos y poder lograr obtener una fibra final o un laminado final que nos va a dar diferentes propiedades. Como pueden ver ahí existen unidireccionales en un solo sentido, o cross-ply o quasi isotropic. ¿Por qué? Porque está en diferentes sentidos y puede simular un material como el metal, que es isotrópico, pero que no está tan reforzado en el ancho de la fibra. O sea, podemos ver que en el plano tiene diferentes ángulos y es casi isotrópico, pero sin embargo su debilidad es en el espesor de la fibra o del laminado. Entonces, esa es una desventaja de este tipo de materiales, porque si bien es cierto, es muy ligero y muy resistente, tanto como el acero, en el ancho de la fibra no es tan resistente. Y eso es una de las propiedades que voy a tratar de mejorar en este experimento. Tenemos textiles en 3D, que lo que son como su nombre lo dice, son ya formaciones o preformaciones del mismo con material compuesto del mismo textil en forma de lo que necesitamos. Por ejemplo, acá la primera imagen es un ala de turbina. Este ala de turbina
ya está con la forma del ala B y lo único que necesita es la resina, porque es fibra seca. Se le inyecta la resina y ya tenemos el molde final. A esto obviamente hay que curarlo, hay que usar hornos o autoclaves. ¿Qué es un autoclave? Es como un horno, pero al cual se le aplica presión para homogeneizar y distribuir la presión y de la forma del molde de manera homogénea. Acá hay otra viga, por ejemplo, en forma de T. Son ejemplos nada más. Entonces voy a tratar de resumir dos tipos de procesos. El que normalmente usamos o el que yo normalmente uso es vacuum bag process. El vacuum bag process es una bolsa de vacío en donde tenemos la lámina, se le coloca la bolsa de vacío, se pone en vacío, usando una compresora se quita todo el aire de ella y se coloca en un autoclave, como se ve en la última imagen. En este autoclave, como ya dije, se le aplica presión y temperatura en un ciclo térmico, controlado y usando los datos del fabricante. Otros métodos es usando una infusión de resina, que puede ser con un molde abierto o con molde cerrado. De molde abierto, como ven en la primera imagen, ven ahí que la resina va inundando y va completando toda la superficie del laminado para luego usarlo nuevamente en el autoclave o en el horno. De la misma manera, el molde cerrado usa dos tapas, por decirlo así, de metal o de acero, y igual de la misma manera se inyecta la resina para lograr tener el resultado final de la lámina. ¿Perdón? Ok. Ahora, voy a hablar un poco de qué es lo que hacemos con estos materiales que conformamos. Hay que hacerles pruebas, hay que hacer experimentos, hay que someter los experimentos a cargas, a diferentes tipos de condiciones para saber que lo que estamos desarrollando es algo que va a funcionar y que va a poder ser usado afuera. Entonces, las primeras tres imágenes demuestran los modos de falla. Los modos de falla de los materiales compuestos por lo generalmente se fracturan o se delaminan, porque son fibras, están orientadas en diferentes posiciones, diferentes ángulos, pero se van a delaminar, cosa que no ocurre con los materiales isotrópicos. Entonces existen tres modos: el modo 1, el modo 2 y el modo 3. En este caso, mi experimento está solamente enfocado al modo 1, que es crack opening. Es una fractura de modo que se ejemplifica una tensión y que va a generar una fractura que se va a ir incrementando. Ese es el modo 1. Los otros modos, que son in-plane shear o out-of-plane shear, son modos que no están considerados en este trabajo, pero que también son parte de los mecanismos de la fractura. Luego tenemos experimentos de tensión, de pandeo. También hay experimentos con adhesivos en los que podemos ver qué tan eficaz es el adhesivo que le estamos aplicando a dos láminas que queremos unir. Esto es muy importante porque en estructuras siempre queremos unir dos partes, pero si no usamos remaches o pernos, que nos vayan no solamente bajar la calidad de las propiedades de la estructura, sino que también nos vayan a incrementar el peso. Entonces, hay métodos para usar adhesivos, y estos adhesivos tenemos que probarlos y testearlos. Entonces, hay unos métodos y todo regulado para poder sacar los resultados y las conclusiones que nos van a permitir saber de qué tan buena calidad es nuestro adhesivo. Y también experimentos de impacto. En un avión, por ejemplo, que está de hecho de material compuesto de fibra de carbono, se está sometido a impactos todo el tiempo, cuando despega o aterriza, piedritas o lo que hay en la tierra, ¿no? O incluso pájaros cuando uno despega. Entonces, eso ahí tiene que ser testeado y tiene que ser certificado si es un avión civil, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que se tienen que saber. Aparte de esto, hay muchos otros experimentos que no están incluidos, pero estoy hablando de manera general de qué se trata este tema de estructuras y los experimentos en general que se usan para poder saber qué propiedades va a tener el material que estamos desarrollando. Ahora sí, voy a tratar de entrar un poco más en mi tema. Como les había dicho, existe el delaminado, fallas por delaminación o fallas por impacto, generalmente a lo largo del espesor de la estructura, que es la parte más débil del material compuesto. Entonces, para poder reforzar esto, existen muchos métodos. Uno de ellos es el cocido. Como pueden ver acá, la fibra que está seca se cose de una manera continua. Otra forma es de repente usar pines de metal o pines de fibra de carbono ya precocidos, o pines de metal que son que se insertan en la fibra seca o incluso en la fibra ya compuesta, que ya pasó el curado. Entonces hay diferentes métodos, ¿no? Se pueden usar martillos de ultrasónicos o en la fibra seca se puede insertar este tipo de reforzamientos.
En nuestro método es un nuevo método, como acá dice New Stitching Method, es un nuevo método que funciona de coser. Vamos a coser la fibra que ya está seca, que todavía no ha sido curada, pero vamos a usar una aguja, la cual va a ser insertada, a la cual va a insertar una fibra seca con presión. Esta presión de aire va a insertar la fibra y luego se va a cortar. Lo cual va a hacer que no sea un cosido continuo, como todo el mundo conoce que es un cosido, ¿no? Va a ser un cosido descontinuo, no común, diferente. Por eso es que le llamamos I-Fiber, porque vamos a dejar una cabeza, un pedazo de fibra en la parte superior y en la parte inferior. Entonces vamos a tener una cabeza superior y una cabeza inferior. Eso va a ser eso es lo que va a pasar con nuestro material. Vamos a tratar de reforzarlo en el grosor de la estructura y vamos a tener una cabeza en la parte superior e inferior que va a evitar que esto se lamine de una manera común. Para eso desarrollamos en el laboratorio una máquina de coser, como cualquier otra máquina de coser, pero con las propiedades o con las características que acabo de mencionar. Va a ir cortando la fibra a medida que vamos cosiéndola. Se hizo un modelamiento en CATIA y este de acá luego se mandó a fabricar las piezas y nosotros mismos lo armamos. Una vez de que la testeamos, hemos empezado a hacer diferentes experimentos y trabajos con esta máquina de coser. Luego, algunas compañías estuvieron interesadas en este desarrollo y en esta tecnología. Entonces, lo que trataron de hacer es desarrollar una máquina portable. Una máquina portable que puede ser controlada incluso desde un teléfono para saber si la lámina es de diferente grosor, tenemos que inyectar una fibra de diferente tamaño. Eso lo podemos controlar por el celular, por ejemplo. Y en forma de Wi-Fi. Y con el Wi-Fi podemos controlar qué tan largo tiene que ser la fibra que queremos inyectar en la lámina. Bueno, esos son trabajos que hemos estado desarrollando. Hemos hecho la prueba con esta estructura en T y demostramos que comparando la referencia con un cosido del 5% y de 2% en el área que ha sido cosida, hay un incremento en la máxima carga de falla. Lo que nos indica que hay con respecto a la referencia, que no está cocido, que hay una mayor desarrollo o mejoramiento en la capacidad de carga. Entonces lo que hicimos acá fue hacer diferentes pruebas con un patrón de 2x2 y de 3x3 en un modelo de DCB, que es como lo voy a mencionar a continuación. Perdón. Este es el modelo de DCB desarrollado que está ya configurado por la ASTM. Estas son las propiedades o las características del modelo del espécimen, perdón. Y en esa área hemos hecho dos patrones, de 2x2 y de 3x3. Han sido cosidos como lo ven en la imagen. Ese ya es el panel curado. Este ha sido sometido a una prueba de tensión para poder propagar propagar la fractura a lo largo de la estructura, ¿no? Eso ha sido analizado, ha sido analizado y hemos podido sacar los resultados necesarios para comparar no solamente el lado experimental, sino también el analítico a través de elementos finitos. Elementos finitos usando ANSYS, un software, ¿no? Entonces, estos son los resultados sin cosido. Hemos visto que acá llega aproximadamente a 50 newtons. Y de estos resultados, usando el STM, podemos sacar cuál es la energía que se necesita para poder propagar esta fractura, que es la que vemos ahí, es el porcentaje. Entonces, hemos tenido de 2x2, resultados de 2x2, de cosido de 2x2, sin cabeza, es este de acá sin cabeza, ha sido al borde de la lámina. Luego tenemos de 2x2 con cabeza. Luego tenemos 3x3 también con cabeza y pueden ver cómo ha quedado la estructura después de la prueba del DCB. Estos son los resultados de la parte experimental. No stitch significa que es la lámina referencial. Tenemos 2x2 sin cabeza, 2x2 con cabeza y 3x3 sin cabeza. Con cabeza, perdón. Y vemos cómo se ha incrementado el evitar que se siga fracturando la estructura. O sea, hay un reforzamiento significativo y eso es lo que ha interesado bastante en este desarrollo, en esta investigación. 2 minutos. Finalmente se hizo un análisis experimental, hay un análisis numérico de elementos finitos
Acá podemos ver algunos resultados y cómo es que se han modelado los diferentes ángulos de la fibra de carbono. Estos son los resultados experimentales. Se ha tenido que sacar las propiedades de la fibra que se ha cosido a diferentes ángulos. No queda vertical porque había un cosido. Entonces hemos tenido que sacar los resultados, sacar los resultados de las propiedades de la fibra que hemos cosido. Finalmente, estos son los modelamientos y los resultados de elementos finitos comparados a los experimentales. 2×2 y de 3×3, como se ven acá. Entonces, finalmente presento una tabla en la que se comparan los resultados experimentales con los resultados por elementos finitos, ¿no? Usando ANSYS. Y vemos de que la mayor desviación es con el de 3×3, con el máximo patrón, que es de 3×3. Esto se debe a que el ángulo de cosido varía en cada caso. No es posible controlarlo, debido a que se usa autoclave y que la fibra y la resina se pasa a un estado líquido para luego solidificarse. Y eso no es muy fácil controlar. Esas son una de las mayores desventajas que tiene este método, por ejemplo, ¿no? Que no se puede controlar el ángulo exactamente en que se espera coser y queremos reforzar. Bueno, como se ha podido ver, en conclusión, y como se ha podido ver en los resultados experimentales, hay un incremento de reforzamiento en lo que es evitar la fractura a lo largo o a través del espesor de la estructura, del laminado, y eso es lo que estamos tratando de desarrollar cada vez más. Como se puede ver, hay un 378% de incremento del reforzamiento de la estructura que estamos tratando de desarrollar en este caso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Al centro, por favor, le vamos a hacer reconocimiento. Al centro, le vamos a entregar un